Mi madrastra arruinó mi infancia y ahora quiere que salve su matrimonio con mi padre. Pero después de años de dolor y abandono, he decidido que no merece mi ayuda ni una segunda oportunidad. Ser hija única en una casa donde mis padres se odiaban abiertamente fue una pesadilla. No había un solo día en el que no escuchara gritos, portazos y discusiones que parecían no tener fin. Desde que tengo memoria, el tema del divorcio estaba presente en todas sus peleas, como una bomba de tiempo que nunca explotaba. Lo que más dolía no era solo la constante tensión, sino el hecho de que ambos parecían desahogar su frustración conmigo. Nunca me golpearon ni me maltrataron físicamente, pero cada uno de ellos me usaba como un terapeuta involuntario, hablándome pestes del otro, como si fuera su amiga y no su hija. Había noches en las que escuchaba a mi madre llorar en su habitación, pensando que yo estaba dormida. Y luego, estaban los días en los que mi padre se iba de la casa, furioso, solo para regresar horas más tarde sin decir una sola palabra. Mientras otros niños de mi edad disfrutaban de un ambiente estable, yo vivía en una casa que parecía un campo de batalla. Cuando finalmente me sentaron a darme la gran noticia de su divorcio, lo hicieron con caras tristes, esperando que me derrumbara en llanto. Pero para mí no era un golpe, sino un alivio. Solo respondí con un simple ok, lo que los dejó en shock. Mi madre me miró como si fuera una persona sin alma, mientras mi padre soltó un suspiro largo y cansado. Al parecer, esperaban una reacción más dramática, pero yo ya estaba agotada de tanto conflicto. Las primeras semanas después del divorcio fueron extrañas. Mi padre se mudó a un pequeño departamento y yo vivía con mi madre entre semana, mientras que los fines de semana los pasaba con él. Durante un tiempo, las cosas parecían ir mejor. Pero eso duró poco. Mi padre no tardó en presentarme a su nueva pareja, una mujer que él describió como la persona que le devolvió la felicidad. No hizo falta ser un genio para notar que esta relación había comenzado mucho antes de que mi padre dejara a mi madre. Mi intuición me decía que ella no era solo una nueva novia, sino una pieza clave en el colapso de su matrimonio. Desde el primer momento, ella dejó claro que no me quería en su vida. Su tono condescendiente, sus comentarios pasivo-agresivos y su manera de mirar por encima del hombro me indicaban que, para ella, yo era un estorbo. Pero lo peor estaba por venir. Desde el primer momento en que la conocí, supe que algo en ella no estaba bien. No era solo la forma en la que me sonreía de manera forzada, ni la manera en que fingía ser amable cuando mi padre estaba cerca. Era algo más profundo, una sensación extraña en mi pecho que me decía que esta mujer no iba a traer nada bueno a mi vida. Al principio, intenté darle una oportunidad. Mi padre estaba feliz, y aunque me dolía saber que probablemente había estado con ella antes de separarse de mi madre, quería que al menos uno de mis padres encontrara algo de paz. Pero no tardé en darme cuenta de que ella no tenía la menor intención de incluirme en esa nueva vida que estaba formando con mi padre. Los primeros cambios fueron sutiles. Dejó de referirse a mí por mi nombre, y en cambio, usaba términos genéricos como ella o la niña. Si hablaba con mi padre, lo hacía como si yo no estuviera presente. No importaba si yo estaba sentada justo frente a ellos en la mesa, ella me ignoraba deliberadamente, como si mi existencia no tuviera ninguna relevancia. Cuando empecé a notar que algunas de mis cosas desaparecían de la casa de mi padre, supe que esto no iba a ser fácil. Primero fueron pequeños detalles, un suéter que había dejado en el sofá y que nunca volví a ver, un libro que solía tener en su estante pero que de repente ya no estaba. Pero con el tiempo, empezó a ser más obvio. Un fin de semana, cuando llegué, encontré mi habitación completamente cambiada. El color de mis paredes, que mi padre y yo habíamos pintado juntos, había sido cubierto con un aburrido tono beige. Todos mis pósters y fotos habían sido retirados. Mis peluches, mis libros, hasta mis sábanas, todo había sido reemplazado. Mi habitación, la única parte de la casa donde me sentía segura, ahora parecía un cuarto de hotel genérico. Corrí hacia mi padre, esperando que hiciera algo, que al menos se molestara tanto como yo. Pero en lugar de eso, solo se encogió de hombros y me dijo que su esposa solo quería hacer algunos ajustes para que la casa se sintiera más armoniosa, como si borrar mi presencia de su hogar fuera algo insignificante. Esa fue la primera vez que realmente entendí que mi padre no me iba a proteger. Que, en esta nueva vida que estaba formando, yo era solo una pieza incómoda que prefería no ver. Y las cosas solo empeoraron. Mi madrastra comenzó a imponer nuevas reglas, reglas que solo aplicaban a mí. No podía ver televisión en la sala porque era su espacio. No podía dejar mis cosas en ninguna parte de la casa porque hacían desorden. No podía abrir el refrigerador sin pedir permiso porque no era mi casa. Yo tenía 14 años. Cada vez que intentaba hablar con mi padre sobre esto, él minimizaba la situación. Me decía que estaba exagerando, que mi madrastra solo estaba tratando de acostumbrarse a la nueva dinámica. Pero yo sabía la verdad. Sabía que ella estaba haciendo todo lo posible para hacerme la vida imposible, con la esperanza de que yo dejara de ir los fines de semana y así pudiera quedarse con mi padre para ella sola. Y eventualmente, lo logró. Hubo un fin de semana en particular que marcó el punto de quiebre. Mi madre me dejó en la casa de mi padre como de costumbre,
pero en cuanto crucé la puerta, supe que algo estaba mal. Mi madrastra me recibió con una sonrisa demasiado grande, como si estuviera disfrutando de algo que yo aún no sabía. Tu padre no estará en casa esta noche, dijo con una dulzura fingida. Tuvo que hacer un viaje de trabajo de último minuto. Eso ya era raro, porque mi padre siempre me avisaba si tenía que ausentarse. Pero lo peor fue lo que vino después. Así que, como él no está, creo que no hay necesidad de que estés aquí, añadió, cruzándose de brazos. Llama a tu madre y dile que venga por ti. La miré sin poder creer lo que acababa de escuchar. Pero, este es mi fin de semana con él, dije, tratando de mantener la calma. Ella se encogió de hombros. No es mi problema. Le escribí a mi madre de inmediato, pero como era tarde, ella me dijo que necesitaría al menos una hora para ir por mí. Cuando le dije esto a mi madrastra, ella simplemente sonrió y dijo que tendría que esperar afuera. Sí. Me echó de la casa y me hizo esperar en la entrada durante una hora entera. Hacía frío. No tenía mi abrigo porque lo había dejado dentro y ella no me dejó entrar por él. Me senté en los escalones, abrazándome a mí misma mientras el aire helado me mordía la piel. Cuando mi madre llegó y me vio ahí, casi se volvió loca de la furia. Entró a la casa como un huracán y tuvo una discusión con mi madrastra que hasta los vecinos pudieron escuchar. Yo me quedé en el auto, temblando y con los ojos llenos de lágrimas. Esa fue la última vez que fui a la casa de mi padre por decisión propia. Desde entonces, nuestra relación se enfrió. Dejé de verlo los fines de semana y él apenas hizo el esfuerzo de buscarme. No sé si fue porque se sentía culpable o porque simplemente prefería la vida sin complicaciones que mi madrastra le ofrecía. Después de aquel último fin de semana en su casa, mi relación con mi padre se desmoronó por completo. Durante los primeros meses, él intentó llamarme un par de veces, pero nuestras conversaciones eran cortas, incómodas, llenas de silencios que decían más que las palabras. No me preguntaba cómo estaba, no se disculpaba, no intentaba arreglar nada. Solo hablaba de cosas triviales, como si la forma en la que su esposa me había echado a la calle no fuera motivo suficiente para que yo no quisiera volver a verlo. Con el tiempo, sus llamadas se hicieron más esporádicas. Al principio, me molestaba que no insistiera más en verme, que no luchara por mantenerme en su vida. Pero luego entendí la verdad, no era que no quisiera, sino que le era más fácil no hacerlo. Para él, yo era un recordatorio constante de su fracaso como padre. Y mi madrastra se aseguró de que fuera más sencillo dejarme atrás. Por otro lado, mi madre trató de compensar la ausencia de mi padre de todas las formas posibles. Me llevó de viaje, me apoyó en mis estudios, y aunque nunca habló mal de él, sé que en el fondo estaba furiosa por todo lo que había pasado. Pero el daño estaba hecho. Aprendí a vivir sin él. Pasaron los años, y cada vez que veía su nombre aparecer en la pantalla de mi teléfono, simplemente lo ignoraba. Ya no me importaba. Me gradué de la preparatoria sin él en la audiencia. Me aceptaron en la universidad sin que él lo supiera. Me mudé de casa y construí una nueva vida, lejos de él, lejos de la sombra de su matrimonio tóxico. Mi madre estuvo ahí para todo. Ella fue la que me ayudó a empacar, la que me acompañó en mi primer día en la universidad, la que me animó cuando pensaba que no podía más. Mi padre, en cambio, solo me envió un mensaje el día de mi cumpleaños con un frío felicidades y nada más. Pensé que ese sería el final de la historia. Pensé que lo dejaría en el pasado y que nunca más volvería a tener un papel en mi vida. Pero entonces, hace unos meses, todo cambió. Era una tarde normal cuando recibí un mensaje de un número desconocido. Sé que no hemos hablado en mucho tiempo, pero necesito verte. Es importante. Por favor, llámame. Me tomó un segundo darme cuenta de quién era. Mi padre. Mi primer instinto fue ignorarlo, como lo había hecho tantas veces antes, pero algo en su mensaje me hizo dudar. No sonaba como él, sonaba desesperado. Esperé unas horas antes de decidir llamarlo. Cuando contestó, su voz sonó cansada, derrotada. Gracias por llamar, dijo, como si en cualquier momento esperara que le colgara el teléfono en la cara. ¿Qué quieres? Respondí sin rodeos. Hubo un largo silencio antes de que finalmente soltara la bomba. Voy a divorciarme. Sentí que el aire se volvía más pesado a mi alrededor. ¿De verdad? Fue lo único que pude decir. Sí, suspiró. Las cosas no han sido fáciles. Tuve que contener la risa. ¿No han sido fáciles? ¿Acaso esperaba que sintiera lástima por él? Lo dejé hablar. Me contó que su esposa había cambiado, que sus discusiones eran constantes, que ella había empezado a decirle cosas horribles, a menospreciarlo, a humillarlo, que ya no podía más. Y entonces, lo soltó. Ella me pidió que hablara contigo, quiere que la ayudes a arreglar esto. Por un momento, pensé que había escuchado mal. ¿Qué? Ella cree que podrías hablar conmigo, convencerme de que lo intentemos una vez más. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi madrastra, la misma mujer que me trató como basura durante años, la misma que me echó a la calle, ahora quería que yo la ayudara. Y lo peor no era solo eso.
Mi padre había aceptado hacerle el favor de pedírmelo. Era tan ridículo que no pude evitar soltar una carcajada amarga. ¿Me estás hablando en serio? Escucha, sé que tienes razones para estar molesta con ella, pero... No. Lo interrumpí. No tienes derecho a pedirme esto, ni tú ni ella. Sentí que la ira contenida de todos esos años me quemaba por dentro. ¿Dónde estaba cuando yo necesitaba ayuda? ¿Dónde estaba cuando me trataba como una extraña en tu casa? Cuando me hacía sentir que no pertenecía, que no importaba. Tú sabías lo que pasaba y nunca hiciste nada. Se quedó callado. Sabía que tenía razón. No te estoy pidiendo que la perdones, murmuró. Solo. No me importa lo que quieras, lo corté. Si la quieres dejar, hazlo. Pero no me metas en esto. Ella dice que te quiere, que siempre te ha querido. No me hagas reír, dije con una frialdad que incluso me sorprendió a mí misma. Lo único que le importa es ella misma. Siempre ha sido así. Mi padre dejó escapar un largo suspiro. Lo siento, dijo al final, con voz derrotada. No respondí a su disculpa. No porque no la mereciera, sino porque ya no significaba nada para mí. Las palabras vacías de un hombre que había permitido que su esposa me hiciera la vida imposible durante años no tenían ningún valor ahora que él mismo estaba sintiendo en carne propia lo que era ser tratado como basura. Después de un largo silencio, mi padre suspiró. Entiendo si no quieres hablar conmigo, dijo, su voz sonando más cansada que nunca. Solo quería intentarlo. Intentarlo, repetí, casi con incredulidad. ¿Intentarlo? ¿Sabes que hubiera sido genial? Que lo intentaras cuando yo todavía era una niña y necesitaba a mi padre. Se quedó en silencio. Sabía que tenía razón, pero también sabía que no iba a decirlo en voz alta. Espero que puedas perdonarme algún día, susurró. No respondí. No iba a decirle que sí solo para que se sintiera mejor consigo mismo. Adiós, papá, dije, y colgué el teléfono. Me quedé mirando la pantalla durante un rato, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Durante tantos años me había imaginado lo que sería tener una conversación honesta con mi padre, decirle todo lo que había guardado dentro de mí. Ahora que finalmente había sucedido, no me sentía mejor. Solo me sentía vacía. Pero si pensaba que eso era el final, me equivocaba. 2 días después, recibí un mensaje de un número desconocido. Por favor, ¿podemos hablar? Lo siento mucho por todo. Mi estómago se revolvió. Sabía perfectamente quién era. Mi madrastra. No respondí. Pero ella no se detuvo. Me envió otro mensaje. Sé que nunca fui buena contigo, pero estoy en un mal momento. No quiero perder a tu padre. Necesito tu ayuda. La audacia que tenía esta mujer. Después de todo lo que me hizo, ¿realmente esperaba que la ayudara? Ignoré el mensaje otra vez. Pensé que lo dejaría ahí, que entendería la indirecta y se rendiría. Pero no. Poco después, mi teléfono comenzó a sonar. Me quedé mirando la pantalla, viendo su nombre parpadear en letras grandes. Mis manos temblaban de la rabia contenida. No quería escuchar su voz, no quería escuchar ninguna de sus excusas, pero algo en mí quería ver hasta dónde llegaría su desesperación. Así que contesté. ¿Qué quieres? Pregunté fríamente. Escuché un suspiro tembloroso al otro lado de la línea. Sé que soy la última persona con la que quieres hablar, dijo con una voz lastimera, pero por favor, solo escúchame. No respondí. Sé que cometí errores, continuó. Pero te juro que nunca quise hacerte daño. Sentí una carcajada amarga subirme por la garganta. ¿En serio? ¿Solté? ¿Nunca quisiste hacerme daño? Entonces explícame por qué me hiciste sentir como si no perteneciera en mi propia casa. Yo solo estaba tratando de proteger mi relación con tu padre, balbuceó. Todo era nuevo para mí, no sabía cómo manejar la situación. Así que, en lugar de intentarlo, decidiste hacerme la vida imposible hasta que me fui. No fue así. Si lo fue, la interrumpí. Y lo sabes. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Lo siento, dijo al final, su voz apenas un susurro. Lo siento de verdad. No dije nada. Por favor, ayúdame a hablar con tu padre. Sé que aún me ama. Sé que podemos arreglar esto si alguien lo convence. Y ahí estaba. La verdadera razón de su llamada. No estaba arrepentida. No le importaba cómo me había hecho sentir durante todos esos años. Solo le importaba salvar su matrimonio. ¿Y por qué demonios haría algo por ti? Pregunté, sintiendo como mi rabia hervía bajo la superficie. Ella titubeó. ¿Por qué? Porque en el fondo sé que eres una buena persona. Y sé que, aunque me odies, quieres que tu padre sea feliz. Tuve que cerrar los ojos y respirar hondo para no gritarle. Tienes razón en algo, dije, con una calma escalofriante. Quiero que mi padre sea feliz. Y por primera vez en su vida, está tomando una decisión que podría llevarlo a serlo. Se quedó muda. Así que no voy a ayudar a que se quede contigo. De hecho, me alegra que por fin haya decidido dejarte. Pero, no me vuelvas a llamar. Y colgué. Me quedé mirando mi teléfono, esperando que volviera a sonar, que siguiera insistiendo. Pero esta vez, no lo hizo. Tal vez, por primera vez en su vida,
Había entendido que no iba a conseguir lo que quería. Tal vez, después de años de manipulación y control, finalmente se estaba dando cuenta de que no tenía poder sobre mí. O tal vez, simplemente, estaba demasiado ocupada tratando de salvar lo que quedaba de su matrimonio por su cuenta. Pero yo ya no era parte de eso. Después de colgar el teléfono, sentí una extraña mezcla de emociones. No era satisfacción ni alegría, sino algo más pesado, más denso. ¿Cierre? Eso era. Había pasado años cargando el peso de mi relación rota con mi padre, el resentimiento hacia la mujer que había arruinado mi infancia, y ahora, por fin, sentía que esa carga comenzaba a desvanecerse. Pero la historia no había terminado. Unos días después, recibí un mensaje de mi padre. Era simple, directo. ¿Podemos hablar? Lo ignoré. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Pero cuando me envió otro mensaje horas más tarde diciendo que quería verme en persona, algo me dijo que esta vez debía escucharlo. Acepté encontrarme con él en una cafetería cerca de mi apartamento. Cuando llegué, lo vi sentado en una mesa junto a la ventana, con las manos entrelazadas y la mirada perdida. Se veía, viejo. Más cansado de lo que recordaba. Me acerqué y me senté frente a él sin decir nada. Él levantó la vista, sus ojos buscando algo en los míos, pero yo solo lo miré en silencio, esperando a que hablara. Gracias por venir, dijo finalmente. No respondí. Suspiró y pasó una mano por su rostro antes de continuar. Lo siento, susurró. Lo siento por todo. Crucé los brazos. ¿Por qué me llamaste? Porque necesitaba verte. Necesitaba decirte esto en persona. Esperé. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, continuó. Y sé que arruiné nuestra relación. Pero quiero arreglarlo. Tuve que contener una carcajada amarga. ¿Por qué ahora? Bajó la mirada. Porque me di cuenta de que pasé años eligiendo a la persona equivocada. Sus palabras colgaron en el aire, pesadas, llenas de significado. Dejé que ella me alejase de ti. Y lo peor es que lo sabía. Sabía lo que te estaba haciendo, pero no quise verlo porque era más fácil fingir que todo estaba bien. Mis manos se apretaron sobre la mesa. ¿Más fácil para quién? Espeté. Porque para mí no fue fácil. Asintió lentamente. Lo sé. Y lo lamento más de lo que puedes imaginar. Me quedé en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. No quería que su disculpa significara algo para mí. No quería que sus palabras me afectaran. Pero lo hacían. No espero que me perdones, continuó. Solo quiero que sepas que me arrepiento de todo. Cerré los ojos un momento antes de hablar. Me tomó años superarlo, papá. Años. Y ahora vienes a decirme que te arrepientes, como si eso lo hiciera desaparecer. Lo sé. Y no puedo cambiar el pasado. No, dije con firmeza, no puedes. Se hizo un silencio largo y tenso entre nosotros. Solo quiero intentar ser tu padre otra vez, dijo finalmente, con voz quebrada. Lo miré. Por primera vez en mucho tiempo, realmente lo miré. Vi a un hombre derrotado, un hombre que finalmente entendía lo que había perdido. Las palabras de mi padre colgaron en el aire entre nosotros, pesadas, esperando una respuesta que yo no estaba segura de poder dar. Solo quiero intentar ser tu padre otra vez. Hubo un tiempo en el que hubiera dado cualquier cosa por escuchar esas palabras. Un tiempo en el que me habría aferrado a la idea de que mi padre, el hombre que solía leerme cuentos antes de dormir cuando era niña, todavía estaba ahí, en algún rincón bajo la sombra de la mujer que había convertido su vida en una prisión. Pero ahora no estaba segura de si quería eso. Respiré hondo, intentando contener la avalancha de emociones que amenazaban con arrastrarme. ¿Sabes cuántas veces esperé que me llamaras? Dije al fin, mi voz apenas un susurro. Él bajó la cabeza, avergonzado. ¿Cuántas veces necesité que me defendieras y no lo hiciste? ¿Cuántas veces me hiciste sentir como si no fuera lo suficientemente importante como para que pelearas por mí? Sus manos se tensaron sobre la mesa. No hay excusa para eso, admitió. Pero quiero cambiarlo, quiero arreglarlo. Solté una carcajada amarga. No puedes simplemente aparecer después de años y pretender que podemos volver a ser padre e hija como si nada hubiera pasado. Lo sé, su voz se quebró levemente. Pero dime cómo hacerlo, por favor. Lo miré fijamente. Había tantas cosas que quería decir, tantas cosas que quería gritarle. Pero al final, solo dije la verdad. No sé si podemos. Sus ojos reflejaron una tristeza profunda, como si esa posibilidad nunca hubiera pasado por su mente, como si hubiera asumido que yo simplemente lo aceptaría de vuelta en mi vida, que unas cuantas palabras de arrepentimiento serían suficientes para borrar años de abandono y dolor. Pero si hay una posibilidad, necesito que entiendas algo, continué, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. No voy a ser yo quien haga el esfuerzo por reconstruir esto. No voy a ser yo quien cargue con la responsabilidad de arreglar lo que tú rompiste. Él asintió lentamente. Lo entiendo. No creo que lo hagas, lo interrumpí. Porque si lo entendieras, sabrías que lo que hiciste no se soluciona con un café y una disculpa. Mi padre se frotó la cara con las manos, como si intentara contener su propia frustración. No quiero que pienses que te estoy pidiendo que lo olvides, dijo al fin.
Porque sé que no puedes. Solo quiero demostrarte que puedo ser mejor. Sus palabras me tocaron más de lo que quería admitir. Porque, aunque había pasado años odiándolo, aunque había construido una vida sin él, una parte de mí todavía deseaba que hubiera sido diferente. Pero la otra parte, la que había aprendido a sobrevivir sin su amor, la que había pasado noches enteras llorando por un padre que no la defendió, no estaba dispuesta a abrirle la puerta tan fácilmente. Veremos, fue todo lo que dije. Él exhaló lentamente, como si eso fuera más de lo que había esperado. Gracias, susurró. No respondí. No porque no quisiera, sino porque todavía no estaba lista para darle nada más que eso. Nos quedamos en silencio un rato más, hasta que finalmente me levanté. Tengo que irme. Él asintió, pero antes de que pudiera irme, me dijo algo que me tomó por sorpresa. Voy a luchar por esto, aunque tenga que hacerlo solo. Me quedé quieta por un momento, procesando sus palabras. Por primera vez en su vida, estaba eligiéndome a mí. No dije nada más, solo me di la vuelta y salí de la cafetería, sin mirar atrás. Por ahora, eso era suficiente. Pasaron semanas sin que volviera a saber de mi padre. No me envió mensajes, no me llamó, no intentó contactarme de ninguna manera. Y, para mi sorpresa, me di cuenta de que no sabía cómo sentirme al respecto. ¿Me sentía aliviada? ¿Molesta? ¿Triste? Lo único que sabía era que su ausencia, esta vez, se sentía diferente. Ya no era la ausencia de un padre que simplemente no quería hacer el esfuerzo, sino la de un hombre que estaba tratando de respetar mis límites. Pero entonces, un día, recibí un mensaje inesperado. He dejado la casa. Me mudé a un departamento. No tengo mucho, pero al menos es mío. Quería que lo supieras. Me quedé mirando la pantalla por un largo rato, sintiendo una mezcla de emociones que no podía descifrar. Me estaba demostrando que hablaba en serio, que realmente estaba dejando a esa mujer atrás. A pesar de mí misma, escribí una respuesta. Bien por ti. No fue un te perdono, ni un hagamos las paces, pero era algo. Y él lo entendió. Espero que podamos vernos otra vez cuando estés lista. No respondí. No porque no quisiera, sino porque no estaba segura de qué decir. Pero la vida, como siempre, tenía una forma retorcida de obligarme a enfrentar las cosas que no quería. Unos días después, recibí otra llamada. Pero esta vez no era de mi padre. Era de mi madrastra. Bloqueé su número inmediatamente. Pero el problema no terminó ahí. Esa misma noche, mientras estaba con mi novio viendo una película, escuché su tono de mensaje sonar. Cuando miré la pantalla, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Tu madrastra me llamó. Miré a mi novio con incredulidad. ¿Qué? Murmuré. Él me mostró su teléfono. Necesito hablar con ella. Dile que me responda. Es urgente. No podía creerlo. Ahora estaba tratando de contactarme a través de mi pareja. No lo hagas, dije de inmediato. Mi novio asintió, sin necesidad de explicaciones. Pero eso no la detuvo. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico. No me ignores. No tienes idea de lo que estoy pasando. No tienes idea de lo que tu padre me está haciendo. Si tienes un poco de corazón, me responderás. Respiré hondo, sintiendo cómo la ira me recorría. ¿Lo que mi padre le estaba haciendo? Ella, de todas las personas, ¿tenía el descaro de hacerse la víctima después de todo lo que me hizo a mí? Apreté los dientes. Podría haberla ignorado. Podría haber seguido adelante con mi vida sin dignarme a darle una respuesta. Pero esta vez, no iba a dejar que ella tuviera la última palabra. Así que escribí una respuesta. Déjame decirte algo. Pasé años deseando que alguien me defendiera, alguien que me protegiera de ti, pero nunca lo tuve. Así que ahora, cuando finalmente estás sintiendo lo que es ser tratada como basura, ¿esperas que yo venga a salvarte? No me interesa lo que estés pasando. No me interesa lo que sientas. No me interesa que estés sufriendo. Porque tú nunca te interesaste por mí. Ahora es tu turno de estar sola. No me vuelvas a escribir. Le di a enviar y sentí un peso salir de mi pecho. Ya no tenía miedo de ella. Ya no tenía rabia contenida, ni dolor, ni tristeza. Solo quería que desapareciera de mi vida. Para siempre. Después de enviar ese correo, me preparé para lo peor. Sabía que mi madrastra no era del tipo que aceptaba una derrota en silencio. Había pasado años manipulando a las personas a su alrededor, controlando a mi padre, haciéndome la vida imposible. No podía imaginar que simplemente se rindiera. Pero, para mi sorpresa, después de mi respuesta, no volvió a escribirme. No hubo más mensajes, no hubo más llamadas desde números desconocidos, no hubo más intentos desesperados de manipulación. Simplemente, desapareció. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin miedo a que su sombra volviera a aparecer. Semanas después, mi padre y yo nos volvimos a ver. Esta vez, no fue en una cafetería, sino en mi propio apartamento. Fue extraño abrirle la puerta después de tanto tiempo, pero algo en él se veía diferente. Parecía más ligero, como si hubiera soltado una carga que llevaba sobre los hombros por años. ¿Puedo pasar?, preguntó, con un atisbo de inseguridad en su voz. Asentí y lo dejé entrar.
Nos sentamos en la sala, en silencio por un momento. Me enteré de que ella te escribió, dijo finalmente. Lo miré con cautela. Sí. Pero ya no lo hace más. Él asintió, como si esperara esa respuesta. No sé qué te dijo, pero, exhaló pesadamente. Ha estado tratando de convencerme de que cometí un error. Esperé. Me dijo que estaba arrepentida, que quería otra oportunidad, que cambiaría, continuó. Me dijo que si la dejaba, se arruinaría, que yo era todo lo que tenía. Rodé los ojos. Siempre es la víctima, ¿no? Él dejó escapar una risa amarga. Sí. Y antes, habría caído en eso. Antes, habría hecho cualquier cosa para evitar sentirme culpable. Se pasó una mano por el cabello, pensativo. Pero ahora, ya no me importa. No pude evitar mirarlo con sorpresa. ¿De verdad? Me sostuvo la mirada. Sí. Era extraño ver a mi padre así. Durante años, había sido el hombre que nunca tomaba una decisión difícil, que nunca se enfrentaba a nadie, que siempre buscaba la salida más fácil. Pero esta vez, había elegido salir. Y eso lo cambió todo. No sé qué pasará con nosotros, dijo de repente. No sé si alguna vez podremos volver a lo que éramos antes. Me tensé. No creo que podamos, respondí con honestidad. Él asintió lentamente, sin parecer sorprendido. Lo entiendo, dijo. Pero si hay una mínima posibilidad de que podamos construir algo nuevo, lo intentaré. Hubo un largo silencio entre nosotros. No tenía una respuesta inmediata para él. No podía decirle que todo estaba perdonado, que todo estaba olvidado. Pero, tal vez, solo tal vez, podía darle la oportunidad de demostrarme que esta vez hablaba en serio. Respiré hondo. Veremos, dije finalmente, repitiendo las mismas palabras que le había dicho en nuestra última conversación.